Bueno amigos, aquí vamos a elaborar nuestras tinturas, vamos a ver cuáles son los materiales que necesitamos para la elaboración. Tenemos nuestros frascos de vidrio y sus tapas, son tapas que ajustan muy bien en los frascos. Los frascos fueron esterilizados previamente, están bien lavados y esterilizados con calor. Eso es muy importante para que se mantenga la integridad de nuestras tinturas. Las planticas, estas plantas son secas, como ustedes ven la chuchuguaza está seca y el botón de oro está seco. Este es nuestro jengibre que con él vamos a elaborar una tintura fresca. El alcohol, tenemos un alcohol al 30% para elaborar nuestras tinturas, lo que quiere decir que debemos dejar que la tintura tenga un proceso de fermentación de aproximadamente 8 o 10 segundos. Vamos a proceder entonces a la llenada de nuestros frascos. Vamos a utilizar para ello el método más sencillo. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a llenar el frasco completamente con la planta, como van a observar. Vamos a empezar a llenar el frasquito con el maitenus. Listo. Y así vamos a ir llenando. La idea no es como apretar demasiado o comprimir demasiado la planta, que quede flojita para que haya buen espacio para que el alcohol alcance a tocar y a humedecer bien la planta. Tenemos entonces ya nuestra planta, nuestros frasquitos llenos con la planta. Vamos a hacer lo mismo con el botón de oro. Ustedes ven, estas plantitas estas son plantas secas. No lo vamos a hacer no vamos a apretar, a comprimir mucho la planta para evitar, para que no quede demasiado, para que haya un buen contacto entre el alcohol y la planta cuando esté en maceración, y buen espacio también para remover. Con esta planta, que es una planta fresca, vamos a utilizar una proporción 1:5, es decir, vamos a hacer una medición aproximada de un dedo de contenido de la planta por 5 de contenido de alcohol. ¿Listo? Esa va a ser la proporción que vamos a manejar con esta planta, que es una planta fresca. Bueno, entonces ahora vamos a proceder al llenado de los frascos con el alcohol. Como ustedes ven, es un proceso demasiado sencillo, este método no requiere pues cálculos muy precisos. De todas maneras, sí hay algunas personas que utilizan cálculos pues como más precisos de porcentaje de volumen, que los vamos a ver como con más detenimiento pues a través de la charla. Pero con esta metodología podemos trabajar de una manera muy eficiente. ¿Cuál es la diferencia? Que no vamos a tener unas proporciones muy exactas o precisas de los componentes en unas buenas tinturas. Vamos entonces a proceder con el llenado de los frascos. Es muy sencillo, simplemente voy a ir llenando mis frascos con el alcohol que cubran la plantica. Listo. El alcohol que estamos utilizando, como ya les había dicho, es un aguardiente al 30%. Y si vemos después que es necesario agregar más alcohol para que se produzca una buena maceración, entonces no hay problema, se puede agregar más alcohol en caso de que la planta absorba el alcohol que ya le habíamos puesto. Hay que estar siempre muy pendiente de cómo va el proceso de maceración.
y si es necesario, pues entonces estar agitando los frascos durante las 8 o 10 semanas que los vamos a tener en maceración. Es importante también tener en cuenta que estas almacenadas en un espacio oscuro. Es muy importante también, por ejemplo, que no debe ser un ambiente demasiado frío, sino que lo ideal es que el ambiente donde almacenemos nuestras maceraciones o nuestras preparaciones sea un ambiente más bien como cálido, tibio. Es preciso, por ejemplo, yo utilizo mucho el almacenamiento en las alacenas de la cocina, en los cajones de la cocina, porque ahí hay una buena temperatura y esa temperatura me va. Entonces, esa es una pues como de las recomendaciones que yo les daría. Propiedades adicionales a las que hemos visto en las charlas de estas plantas hay muchas. El Maithernus, como les digo, es un regenerador de cartílago, es un desinflamatorio de las articulaciones. Yo lo puedo utilizar en cataplasmas, lo puedo utilizar en pomadas, lo puedo utilizar en ungüentos. El botón de oro, yo resalto las propiedades desinflamatorias y las propiedades desintoxicantes que tiene el botón de oro. Es una planta muy importante que tenemos, que son muy delicados y que requieren mucha atención, que son el hígado y los riñones. Constantemente con esta tintura pues podemos adicionarla a preparaciones desintoxicantes para hígado y para riñón. Y el jengibre es una planta desinflamatoria, y además es una planta altamente digestiva, es decir, desinflama todo el tracto gastrointestinal. Es muy especial para utilizarla, por ejemplo, cuando hay problemas de gastritis, problemas de colitis, sea inflamatoria o sea colitis ulcerativa. Entonces estas son como propiedades adicionales que van a tener nuestras tinturas. Bueno, entonces ahora vamos a proceder con el marcaje de los frascos. Es muy importante hacer un marcaje adecuado porque después se nos puede olvidar qué hay en cada frasquito, cuál es el contenido. Lo usual entonces es que utilicemos el nombre científico de la planta si queremos, el nombre común, pero es muy importante que aparezca la fecha en la cual se hizo el procedimiento y el porcentaje de alcohol que utilizamos. Entonces así vamos a marcar nuestros frascos porque ellos van para almacenamiento, ¿cierto? Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que es importante el almacenamiento en una zona oscura y cálida. La otra parte del procedimiento es el filtrado de la preparación, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es hacer un filtrado de una maceración que yo ya tengo viejita de romero. Esta se hizo también en un alcohol al 30%, pero la hicimos el 15 de agosto. Entonces vamos a proceder a hacer nuestra filtración para que ustedes vean cómo se hace el filtrado. Para eso vamos a utilizar, ustedes pueden utilizar papel de filtro o en este caso, como yo lo estoy haciendo, una servilletica de cocina de esas reutilizables que son bien porosas. Y vamos a utilizar un sedazo para hacer el filtrado de nuestra preparación, de la maceración que ya tenemos. Entonces vamos a poner la filtración con todo y la planta y vamos a proceder a filtrar nuestra maceración. Este proceso es muy importante porque a través de esto vamos a eliminar los residuos de planta que quedan. Esto es un romero silvestre que vamos a utilizar para obtener la tintura, para que ustedes vean cómo se hace el proceso de maceración. Listo. Y aquí podemos apreciar, no es necesario preparar grandes cantidades de tintura. Esa parte pues no es fundamental, no es importantísimo que tengamos grandes cantidades porque estos extractos son muy concentrados. Entonces en pequeñas cantidades
podemos obtener productos de muy buena calidad. Igual recuerden que lo que vamos a hacer es dosificar esto por microdosis, y las microdosis son pequeñas, son goticas. Entonces, y como los extractos están tan concentrados, no es necesario tener grandes cantidades de el macerado. Entonces, no importa si tenemos una pequeña cantidad. En un frasquito. El frasquito para almacenar nuestras tinturas debe ser ojalá de color ámbar, de color oscuro, como este que ustedes están viendo acá. Y en este tipo de frascos se van a conservar muy bien los componentes activos de nuestras plantas.